¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Gracias por su puntualidad. Eh, ya estamos acá listos. Bueno, sé que para algunos, Javier, andas allá por España, ya es tarde, ya es madrugada del viernes. Muchas gracias por estar acá. Por supuesto, a Joana, a Lucía, a los que se han estado sumando. Y pues bueno, también parte de esto es la puntualidad. Pues, bueno, vamos a comenzar ya. Después irán sumando los demás participantes. Pues bueno, pues muchas gracias por confiar en este webinar donde vamos a hablar de tres aspectos o de tres bases del protocolo. Siéntanse en la libertad, por supuesto, los que ya han estado en webinars conmigo, de intervenir, de hacer aportaciones, hacer preguntas, pues justamente para que sea también una dinámica mucho más fluida, ¿no? Al final de cuentas no es una cátedra ni mucho menos, pero bueno, queremos compartir un poco lo que hemos estado trabajando e investigando. Y pues bueno, para iniciar, pues bueno, manera como de dato de interés o de color, bueno, pues tenemos participantes ahora sí que de México, de Celaya, Mazatlán, de León, de mi ciudad, de Irapuato, de Guadalajara, pero también tenemos gente de Valencia, tenemos gente ahí se fue de Río Bravo, de Santiago de Chile, Oropesa del Mar, de El Salvador, de Badajoz, en España. Bueno, la verdad que es bien interesante luego darse cuenta un poco los alcances que podemos llegar a tener en temas de conectividad, sobre todo con temas de webinars. Y también se va a dar cuenta justamente en esta charla que aunque podemos estar tan lejanos y tan distantes, hablando de kilómetros, vamos a compartir muchas cosas en común, vamos a tener muchas cosas que de repente parecieran ser tan distantes, pero que al final de cuentas compartimos las mismas penas y los mismos agobios en temas de ceremonial, de protocolo y de etiquetas. Bueno, pues bienvenidos todos. También compartirles que una vez que termine esta sesión, les compartiré más adelante la liga para que la puedan consultar con toda calma, así como un tipo de documento, como un resumen, justamente para que tengan mayor claridad en lo que vayamos viendo, ¿no? Que por supuesto que son cosas que seguramente ya han visto, pero bueno, básicamente es darles también un enfoque diferente a los conceptos generales en cuanto al protocolo. Bien, sí me escuchan y me ven bien todos, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias. Pues bueno, algo cierto, y aquí luego de repente es como que se hace el debate, ¿no? El protocolo básicamente es una cuestión de significar o de hacer visible el poder. Habrá quienes están aquí, por ejemplo, que se dedican al ámbito público, en eventos de gobierno, otros están que se dedican en eventos sociales o privados, otros están en eventos académicos o religiosos. Sea lo que nos tenga en común, al final de cuentas tenemos claro que el protocolo es hacer visible el poder, y cuando hablo de poder no me refiero a una imposición ni mucho menos, simplemente a darle validez, a darle fuerza, a darle valor a lo que representa una persona por un cargo determinado, ¿no? Por lo que tiene eventualmente en una institución, en una empresa, en una universidad, en una iglesia. Todo esto al final de cuentas está mandando mensajes. Y lo que hacemos los que estamos dedicados al protocolo es justamente escenificarlo, ¿no? Darle forma y sentido, porque de repente pudiéramos hablar justamente de las precedencias, que lo veremos, pero si la gente no percibe y no entiende el poder, pues va a ser un poco difícil que la gente asuma el mensaje, sea el tipo de evento que sea, ¿no? Sea unos 15 años, sea una boda, sea una graduación, sea un informe de gobierno. La forma más sencilla de evidenciar el poder es justamente a través del protocolo, y digo sencilla también como una manera de sarcasmo, porque de repente pues no es tan fácil llegar a lo que queremos estar comunicando y haciendo énfasis en lo que queremos decir. Van a darse cuenta en esta presentación que voy a hablar mucho de Norbert Elias. Es un investigador que bueno, ya falleció, pero que en su momento no era tan reconocido. Sin embargo, realizó muchas investigaciones en el tema de sociología, pero se enfocó mucho de repente en el tema de la monarquía. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿no? Y que lo vamos a encontrar también más adelante, que al final de cuentas el protocolo, la etiqueta, el ceremonial, ¿no? No solamente marcaba una distancia entre el monarca y los súbditos, también era una forma de dominio, que ahora decirlo tal cual, pues es un poco fuerte y hasta impactante, ¿no? Sin embargo, es cierto que cuando lo tenemos bien controlado, pues el protocolo puede llegar a ser hasta impositivo. Ahora, aquí viene también un poco la discusión, porque habrá quienes digan que el protocolo surge o se establece o nace con las monarquías, otros lo remiten a Adán y Eva, ¿no? Otros lo hacen a través de las monarquías españolas europeas.
pero sea la forma en la que el protocolo se sustenta y de alguna forma surge, al final de cuentas vamos a darnos cuenta que tenemos pues varios factores que hacen más complejo el protocolo, ¿no? Pero que también, como en común, y lo van a ver a través de varias investigaciones, que el protocolo es justamente significar el poder, ¿no? Y lo hacemos a través del ceremonial y la etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer que las jerarquías, que los mensajes, que los símbolos, que las relaciones puedan estructurar estas relaciones y se reflejan a través de los eventos en este caso y que la sociedad los pueda asumir, ¿no? Y también es cierto que tanto la etiqueta, el protocolo, el ceremonial, ¿no? Y el dominio, pues básicamente están relacionados con la manifestación del poder, ¿no? Él hace mucha investigación en cuanto a Luis XIV, perdón, Luis XV, pero lo cierto es que si hacen analogías e investigación, vamos a encontrar mismas lecturas en lo que estamos viendo en cuanto a las monarquías. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho porque es justamente lo que va a dar pie a iniciar con esta charla en cuanto a ya los puntos en concreto, es que lo que es digno de hacerse es digno de que se haga bien, ¿no? Y aquí, pues como les comentaba hace un par de minutos, tenemos gente que hace eventos para el gobierno, hace eventos para empresas, para academias, para universidades, que trabaja no necesariamente en protocolo, no necesariamente en etiqueta, pero que está en mercadotecnia, que está en relaciones públicas, que está en vinculación. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es justamente esto, ¿no? Que cuando queremos hacer algo hay que hacerlo bien para que podamos comunicar de forma efectiva y de forma precisa. Y también es cierto, y lo vamos a ver con algunas imágenes, que para transmitir tanto autoridad como legitimidad, sea una empresa, sea un corporativo, sea un gobierno, sea una familia, sea alguien en la comunidad, nos tenemos que valer justamente de los elementos, de los símbolos, justamente porque pueden llegar a comunicar algo. Y en el tema del protocolo, los símbolos y sus elementos tienen un valor fundamental, ¿no? Ahora mismo yo estoy portando algunos elementos característicos que están dando mensajes que más adelante les preguntaré si los han recibido, que puede ser que no, y está bien, en fin de cuentas, también vamos a darnos cuenta que en temas de semiología y semiótica, pues no necesariamente entendemos lo mismo a través de los elementos que puedan ser visibles. Pero algo cierto es que es una gran realidad que para transmitir poder y autoridad nos tenemos que también que hacer valer de los símbolos. Pues aquí vamos bien, todo bien, todo claro. Bueno, perfecto. Por supuesto que usé algunos elementos, algunas referencias también pues, nacionales, pero también traté de que sean de interés. Estamos viendo aquí una pintura de José Ignacio Paz que habla de la alegoría de la coronación de Iturbide I. Iturbide I, para los que no son mexicanos, fue, digamos, nuestro primer emperador no mestizo que tomó poder justamente después de la conquista. Y bueno, para centrarnos básicamente en lo que estamos viendo en imagen, podemos encontrar algunos símbolos. Por ejemplo, ¿qué símbolos detectan ahí que dan refuerzo o que dan valor a lo que estamos hablando en cuanto a transmitir significados que no necesariamente están relacionados con palabras o contextos? ¿Qué elementos perciben en esta imagen? Quien desee participar. Vean la imagen, si la ven bien, ¿no? Bueno, vemos por ahí una corona sostenida por dos figuras mitológicas. Vemos por ahí también un águila. De hecho, justamente abajo de mí está el águila que está devorando a un león. El león era un símbolo, un signo justamente de España. Y entonces, bueno, el águila, al ser un elemento fundacional, pues también está marcando como esta victoria sobre la corona española, ¿no? Aunque eventualmente esta analogía que estamos haciendo uso ahora con los elementos, en el caso de Iturbide I, quería emular lo que estaba haciendo en su momento Napoleón y quería ser replicado lo que hacía en Europa, que se hiciera en América, ¿no? Este emperador, bueno, no tuvo una larga vida, después fue asesinado, pero bueno, ahí nos podemos encontrar algunos símbolos, las coronas, las cruces, el clero del lado izquierdo de la imagen o derecho del emperador que iba a tomar turno, el pueblo por debajo, algunos elementos, tenemos a Saturno, tenemos a Hércules, es decir, tenemos una serie de factores que están dando mensajes. Por supuesto, aquí importante con los símbolos es que
van a llegar y van a conectar con la gente que entiende esta simbología. Quien no, al fin de cuentas, no se va a ver representada y mucho menos influenciada, pero si vemos una corona y si vemos una cruz, asumiremos que eventualmente hay un poder por ahí, ¿no? El poder espiritual y el poder terrenal. Otra imagen, aquí es de España, seguramente Javier y los que nos acompañan de España van a conocer a Iberdrola, una empresa que está en el sector energético, que bueno, en los últimos años tuvo que cambiar un poco su imagen para hacerse lugar con las energías renovables y de alguna forma también empezar a entrar pues en el mundo actual, ¿no? En cuanto a las energías. Y si vemos ahí algunos símbolos, el hecho de que tengamos una puesta en escena que representa lo que es un bosque, ¿no? Con los árboles frondosos al fondo, el césped, las pequeñas montañas, si alcanzan a ver por ahí también está un atril, podium en ese caso, están mandando también mensajes, ¿no? Y los vamos representando justamente con lo que tenemos como significados, y el protocolo se tiene que hacer uso de estos elementos justamente para poder llegar a comunicar. Una imagen muy sencilla, pero vean ahí qué color predomina en esta imagen. El rojo, ¿no? Bueno, ahí qué bueno que haces este comentario, Luz, porque también va a depender mucho, y fíjense que es una gran realidad. Los colores, en este caso a través de Zoom, se van a ver diferentes según el tipo de computadora. Para algunos se puede ver como rojo, en realidad el color es rosa. El rosa, ¿qué significa o qué simbolismo tiene? ¿No? Ah, no, no te escuché, Javier. ¿Lo puedes repetir? El símbolo de la mujer. Exactamente, pero ¿qué pasa actualmente, Javier? Seguramente pasa mucho también en España, ¿no? Como en Argentina, como Paraguay, en Venezuela, en Colombia, que van a decir muchas mujeres, oye, sí, está bien, pero ese color no me representa, a mí me representa el color negro, me representa el color blanco, el color azul. Sin embargo, volvemos a los símbolos. Esta es una fotografía de una asociación de mujeres empresarias del sector turismo y tienen entre sus elementos característicos el color rosa que está presente en las pañoletas, en el vestido, en el vestuario. Sin embargo, son símbolos que eventualmente pueden llegar, si bien es cierto, a ser identificados y entendidos, no necesariamente pueden llegar a ser aceptados. Entonces, aquí es algo que también es cierto con los tiempos actuales. Cada vez es más complejo poder llegar a comunicar a través de simbologías, de signos, de señales, porque cada quien también le puede dar una interpretación, ya déjense de neutral hasta negativa en algunos casos, ¿no? Como el color rosa, como lo estamos viendo en esta imagen, que para algunos también lo pueden ver. Imagínense que esta fuera una transmisión en vivo y tuviéramos gente de todo el mundo, y yo estoy hablando de un color rosa, cuando realmente quien lo está viendo allá en Colombia, que lo está viendo en Venezuela, lo está viendo color verde, color azul, color morado, porque también la tecnología puede marcar diferencias en lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, otro tema de los símbolos, ¿no? Y de los significados, pues justamente la jaca, ¿no? Que bueno, quien lo han visto, se puso también como en tendencia, no, no de moda porque es una tradición ancestral, pero se puso mucho de moda en los juegos deportivos, en los otros juegos de fútbol, que los equipos para demostrar poder, pues hacían estas rituales, estas danzas, ¿no? Estos movimientos con voces y gestos, justamente para demostrar poder, ¿no? Si viéramos esto de forma aislada, pues a lo mejor no tendríamos el sentido que quieren que llegara a comunicar. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esta pequeña introducción es justamente que los símbolos, que los elementos que tenemos a la mano y que podemos llegar a crear justamente, sirven para darle fuerza al protocolo. Y bueno, volviendo a Norbert Elias, como decía, sociólogo alemán, también que tuvo una ascendencia judía, pues básicamente decía que en cuanto al ceremonial es un instrumento, ¿no? Y que si el poder no se manifiesta en la apariencia del gobernante, pero también lo podemos trasladar a la apariencia de un evento, a la escenografía, a la puesta en escena, tanto el pueblo, el visitante, el espectador, el asistente, no va a creer en él y eventualmente, como dice el dicho, para ver hay que creer, ¿no? Entonces, él lo que sostiene es que justamente en los gobiernos, en los estados, pues lo que queremos hacer es que justamente el ceremonial, el protocolo de etiqueta se sienta, se vive, se perciba, que no solamente se pueda entender, sino que realmente se pueda percibir y se pueda ver, ¿no? Con esto, pues llegamos justamente a la primera parte, ¿no? Tenemos tres grandes pilares. Yo tenía ahí como una duda al principio para saber cómo titular esta charla, porque no sabía si llamarle fundamento, bases, pilares, no puntos, estrategias.
Porque lo cierto es que el protocolo no es uno solo. Cada quien, por supuesto, en función de su experiencia, de sus conocimientos, de su práctica, lo puede ver de forma diferente, pero pudiéramos llamarle que además de pilares es como el ADN del protocolo, ¿no? Por supuesto, hablando de eventos y actos. Y los primeros tres pilares, que pueden haber muchos más, pero el primero de ellos, y vamos a ir viendo cada uno de, tiene que ver con la capacidad de discernir e interpretar, ¿no? Tanto los contextos como los stakeholders. Aquí se fijan, estamos usando un concepto, stakeholders, que es más común en temas de mercadotecnia y de relaciones públicas, es decir, los públicos a los que vamos dirigidos, que pueden ser internos y externos. El segundo pilar tiene que ver con un protocolo hecho a la medida, es decir, no hay un protocolo genérico ni unitario. A fin de cuentas, cada evento, cada actividad, cada contacto tiene que tener un fundamento y, por supuesto, a través de eso, tener un protocolo, un ceremonial, una etiqueta. Esta charla yo la puedo dar el día de mañana y va a ser totalmente diferente porque si bien es cierto, puedo tener contenidos muy similares a los mismos, el público va a ser diferente, mi ánimo, la expectativa, la interacción, eso va a ser justamente que tenga que tener también hecho un traje a la medida, que lo tengo que sustentar en este pilar, tanto en normas, reglas, como símbolos. Y el tercer, y no por eso menos importante, pilar o base o ADN, o cadena del ADN del protocolo, tiene que ver con saber manejar las expectativas y acordar sobre ellas. Si buscamos, por supuesto, podemos encontrar más pilares o más referencias o más cadenas, pero para mí son como las tres principales de las cuales parte todo lo que vamos a ver. La primera de ellas, entonces, tiene que ver con discernir e interpretar, ¿no? Tanto los contextos como los stakeholders. Y no me dejan mentir, quien está aquí presente, que al final del día, si bien es cierto que hablamos de cosas que ya sabemos, pues también es cierto que no necesariamente lo que sabemos los demás lo entienden. Y esta parte, como la sensibilidad, como el sentido común, que de repente es el menos de los comunes de los sentidos, pues es muy importante para saber interpretar lo que está pasando en nuestro alrededor en función del evento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, en el nuevo, no taparles, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay que saber cuál es el contexto, cuál es el ambiente que nos rodea para saber a través de la interpretación y de la lectura poder identificar cuáles van a ser los objetivos fundamentales por los cuales queremos hacer un evento. Les hago una pregunta muy rápida y muy simple. ¿Ustedes cuál creen que sea mi objetivo de haber hecho esta charla hoy 14 de marzo a las 18 horas, tiempo de México? ¿Qué creen que estoy buscando con esta actividad en particular? ¿Qué objetivo tengo? Bueno, posiblemente un poco más de información para nosotros y supongo que también un poco para usted, si hay más participación, igual para usted también más información sobre lo que se está hablando. Es correcto, Javier. Una es, por supuesto, este compromiso de compartir lo que uno hace y aprender también de la persona que está frente a nosotros, ¿no? En este caso, todos ustedes. También es cierto que lo que buscamos, Joana, Ángeles, Luce, es justamente compartir, ¿no? Y hacer como una red mucho más extensa en cuanto a lo que queremos comunicar en temas de protocolo y ceremonial, ¿no? Habrá otros que digan, oye, es que a lo mejor tu intención y tu objetivo es vender. Bueno, si fuera vender, tendría que plantear justamente los contenidos de una forma muy diferente, ¿no? Como dar algunos chispazos, no decir todo para dejarlos como con las ganas o la expectativa de saber querer más, ¿no? Pero en este caso, en un evento, si no entendemos cuáles son los objetivos, pero sobre todo no tenemos claro cuál es el propósito de la reunión, del evento, qué esperamos lograr con lo que estamos creando, ¿no? De repente, seguramente les ha pasado a ustedes que nos quieren hacer un evento cuando no tiene razón, ni fondo, ni forma el hacerlo, ¿no? Cuando realmente con un comunicado de prensa, con una llamada, con una visita, puedes resolver, atender una necesidad, una petición, no necesariamente a través de un evento, ¿no? Y también es cierto que muchas veces ni siquiera tenemos claro qué queremos comunicar o qué metas queremos lograr, ¿no? Entonces, mientras más claro tengamos el entender los objetivos de un evento, podremos encontrar eventualmente el equilibrio entre hacer lo que ya sabemos hacer y de alguna forma aplicar un protocolo más efectivo, más eficiente y más eficaz, ¿no? También es cierto que nos basamos mucho, por supuesto los que estamos en este mundo de los eventos y protocolo ceremonial, en situaciones similares del pasado. Hoy es que, bueno, yo he tenido este curso durante 10, 15 ocasiones diferentes y voy a hacer esto. Sí, por supuesto, y te vale mucho, pero al final de cuentas, recordemos que no hay ningún evento igual, ¿no? No solamente por los públicos, sino por las características
por los contextos. Ahora, por ejemplo, en México estamos en tiempos electorales, entonces también hay que ser bien cuidadoso con lo que estás usando de información, de contenidos, porque eventualmente puedes tener un contrincante o un hater, ¿no? O en temas, en un contexto que haya pobreza, que haya hambruna o que haya algún tema delicado, pues también tienes que ser muy sensible, justamente porque si bien es cierto, tiene eventos muy similares, el contexto te va a marcar justamente qué tienes que hacer, ¿no? Para saber, ¿no? Dice Joana, aquí en México aplica la veda electoral, pues no decir cosas que luego nos pueden meter en complicaciones legales, ¿no? Que bueno, cada vez es más difícil hablar libremente. Gracias, Joana. Ahora, también dentro de los contextos, pues justamente puse esta imagen como referencia y puse una imagen viejita para que no herir susceptibilidades. Ahí lo que estamos viendo, se hizo un evento justamente para poner en marcha unos bebederos, ¿no? Unos bebederos que estaban en el Congreso del Estado, en la Cámara, en el Congreso Federal, perdón, y entonces se hizo un evento donde se abrió la llavecita, se sirvieron agua en unos vasos, entonces de repente dices, a ver, okay, o sea, a lo mejor el sentido del evento es así, fomentar y propiciar el ahorro, ¿no? Para que la gente deje de consumir botellas de agua, pero el hecho de servirte el agua de un bebedero en un vaso, pues como que termina siendo totalmente diferente a lo que te quieres comunicar, porque si bien es cierto, te estás ahorrando eventualmente la botella de agua, ahora estás gastando en lavar los vasos, ¿no? Mantenerlos limpios para todos los participantes. Entonces, ¿qué queremos hacer y cómo interpretamos el contexto y a los públicos participantes dentro del propio evento? Cuando hablamos de stakeholders, como decíamos, como concepto de relaciones públicas, vemos a los públicos, tenemos que identificar, y no siempre es claro, no siempre es tan preciso, quiénes son las partes interesadas en el evento, tanto de forma interna como externa, ¿no? Porque en función de eso, si bien es cierto que ya quizá lo sabemos hacer, va a ser mucho más sencillo, aparentemente, determinar la jerarquía, ¿no? Ahora, también es cierto que mientras más papeles de anfitriones o anfitriones tienes, pues sí, por supuesto que va a ser más sencillo atender a los invitados. Aquí básicamente, la primera parte de este punto en particular es saber a quién tenemos que atender y recibir para saber aplicar la hospitalidad requerida, ¿no? Por lo tanto, entendiendo la jerarquía, podremos saber cómo podemos clasificarlos y atenderlos, ¿no? Ahora, no voy a hacer tan extenso esta parte, pero, por ejemplo, a nivel gobierno, pues en España las precedencias y los cambios en estas se publican en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? En Perú se publican en el Decreto Supremo. En México, donde se publican, pues no tenemos en realidad una normativa, una documentación, una ley, ¿no? Que digas, bueno, voy a revisar ahí. Entonces, lo que aparentemente es fácil, en realidad se vuelve bien complejo. Y bueno, es cierto que en los eventos de gobierno, pues tenemos una característica que tenemos alguien que está cuidando esta dinámica de trabajo. Pero ¿qué pasa, Emiliano, Lucía, María, Nimsi, Ara? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos invitados que son igual de importantes y relevantes, pero que no tienen ninguna identificación o analogía con un criterio de precedencia establecido? Entonces ahí empiezan como esas partes bien complicadas, porque de repente podemos tener, sí, al gobernador y sabemos que es la máxima autoridad, el presidente, el concejal, el ministra, pero si tenemos a un patrocinador que pagó el 90% del evento, pues puede ser más relevante eventualmente que una persona de gobierno, ¿no? Porque si en ese dinero, pues el evento no se hacía. Oye, pero es que le toca hasta el final. Si no tenemos esto claro, no tenemos esto concreto, pues vamos a fallar justamente, ¿no? Ahora, algo importante es que cuando hablamos de jerarquías en cuanto a los stakeholders, y es un error que, si bien es cierto, parece que no sucede, pero pasa muchas veces, es que no estamos categorizando a la persona en sí, estamos categorizando su función, su papel y su responsabilidad ante un evento, ¿no? Ya sea porque tiene una función, un desempeño, un cargo, o eventualmente porque tiene una relevancia por el evento, pero no por la persona. Entonces, cuando tenemos esto en claro y sabemos a quiénes vamos dirigidos, va a ser mucho más sencillo poder comunicar, ¿no? Vean esta imagen, ¿no? Aparentemente y políticamente sería una imagen correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer está al centro, está siendo flanqueada por los hombres, pero volvemos al caso que decíamos hace rato con los colores, ¿no? ¿Qué pasaría si su lugar se le otorgó por una cortesía, por una atención y no por la jerarquía que le corresponde? O porque somos tan caballerosos, o somos tan corteses, tan amables que no podemos dejarla al lado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones de repente no sabemos cómo manejarlas a la hora de entender los contextos y los stakeholders. Aquí en México, en mi ciudad, en León, ya hace como unos 3, 4 años, les comparto rápidamente, una asociación de mujeres empresarias hizo un foro de mujeres
en el marco del 8M, ¿no? Del Día de la Mujer. Lo más interesante es que los participantes o los panelistas todos eran hombres y no había ninguna mujer. La única mujer que había era moderadora, o sea, tenía un papel secundario. Entonces, a ver, si el contexto es darle relevancia y sobre todo reflectores a la mujer, y además tú eres una asociación de mujeres empresarias, pues como que estás dejando de vista el contexto y tus públicos. Imagínense que ese evento fluyó, llegó a las redes sociales, se hizo todo un escándalo, se canceló el evento, casi casi la gente que estaba en la presidencia estatal pierde su lugar. Al final de cuentas, si no entendemos lo que queremos comunicar, va a ser difícil saber cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, también es cierto, no me dejan mentir, que el tema de las presidencias, generalmente, en la mayoría de las ocasiones, Javier, Joana, Ángeles, son complementarias y de alguna forma se apoyan, pero también muchas veces terminan siendo contradictorias. Y no se diga cuando se tratan de eventos mixtos, ¿no? Un evento que organiza una universidad, donde está participando una empresa, un evento de empresa donde participa el gobierno, pues el gobierno es un invitado y un actor relevante. Entonces ahí empezamos a tener como algunas complicaciones, ¿no? Por supuesto que la práctica te va a dar muchas herramientas, sobre todo, y algo cierto, no necesariamente vas a llegar a una verdad, pero vas a llegar a tener argumentos y fundamentos para saber cómo acomodar a las personas en función del objetivo que quieres tener para el evento y del contexto. Entonces, volvemos nuevamente. Sin entender el contexto y sin entender a los stakeholders públicos, va a ser muy difícil poder avanzar en lo que queremos comunicar como parte de un evento en concreto. Y bueno, además como un complemento, viendo esta frase, no sé si alguien vio House, Casa de Tarjetas o House of Cards, dice Frank Underwood, ¿no? Que el poder es como como los bienes raíces, ¿no? Todo se trata de la ubicación, la ubicación, la ubicación. Mientras más cerca estés de la fuente de valor, pues más será tu valor entre los demás. Imagínense, si hablamos de casas, imagínense una persona, mientras más cerca esté yo de una persona poderosa, influyente o con una alta jerarquía, eventualmente yo podría tener ese valor o esa correspondencia, y no necesariamente pasa siempre en el mundo real, ¿no? Pues también es cierto que hay que saber. Y bueno, aquí de manera como sarcasmo, que lo puse con ese sentido, ¿no? Eventualmente definir las jerarquías es bien sencillo, ¿no? Primero determinas eventualmente la precedencia de los invitados o nuevos invitados, y luego con eso determinas los lugares que vas a acomodar, en dónde vas a acomodarlos, y eventualmente el tercer paso es acomodas el invitado el 1, el 2, el 3, el 4. Pero lo cierto es que en el mundo real no es así. De hecho, realmente en cuanto a este primer pilar, tenemos que hay una mezcla entre los públicos, entre los intereses, entre los objetivos, que no necesariamente tienen que ver con criterios establecidos o reconocidos. Eso es la parte importante, ¿no? Y vean esta imagen, es una imagen de 2023, un evento que fue en Chile, perdón, en Perú, con un consejo que será chileno, donde ahí vemos, por ejemplo, a la que está con el vestido azul, es la presidenta Dina Boluarte de Perú. Y otra vez volvemos al punto, ¿no? Los colores, la etiqueta, el acomodo, todo está mandando mensajes y señales hacia los demás. El color azul, eh, simbólicamente, ¿qué transmite o qué comunica? El color azul, díganme. Ay, Joana, no te escuchas. Veo que hablas, pero no se escucha. A ver. Confianza, dice confianza, Joana, bien. ¿Qué más comunica el color azul? Puede Seguridad. ser, puede ser tranquilidad. Exactamente. También tiene que ver como empatía, ¿no? Como te pone al nivel de todos porque es un color que es muy noble, que es muy tranquilo, que es muy calmado, y por lo tanto puede ser un color que además puede tener fines para negociar o para estar en buenos términos con los demás. El color rojo aparentemente es un color que incita, que exalta la pasión, la fuerza, el poder, ¿no? Y a veces queremos estar comunicando, ¿no? El hecho de una alfombra roja, unas escaleras con justamente, o escalinatas con alfombra roja, están mensajes de que ahí están parados los más importantes, sin que tenga que decir un letrero, aquí están los más importantes. Simplemente con eso lo vemos, ¿no? En los Oscars pasa lo mismo. Quien transita por la alfombra roja, ¿no? Que además ahí interesante saber que hay 3 pasillos rojos, ¿no? El pasillo rojo premium, donde pasan los meros meros, el pasillo intermedio, que pasan quizás los guionistas, los productores, es decir, gente importante pero no tan relevante, y por último un pasillo rojo, que también es rojo por supuesto, donde pasan los que casi casi son de apoyo o de staff, ¿no? Entonces todo eso está mandando mensajes justamente para entender qué queremos comunicar en el contexto.
Y hay un principio que no es, que luego de repente es un poco complejo en cuanto a su aplicación, que es el principio de subsidiariedad, que básicamente este protocolo, principio en protocolo, se refiere a que cuando no tienes una analogía, que cuando no tienes un ejemplo o una comparativa en precedencias o criterios de ordenación, lo que hagas es que busques el principio más sencillo y más cercano a la realidad de tus públicos. Pongo un ejemplo muy rápido. Tengo a dos empleados de gobierno que tengo que saber cómo acomodarlos. Y si bien es cierto, hay muchos criterios, vamos a pensar que se me cerró el mundo y no sé cómo acomodarlos. Pero acabo de leer en internet que hay un criterio de precedencia que aplica para gobernadores. Pues claro, o sea, pudiera tratar de emular ese principio con los empleados, pero va a ser muy distinto y muy distante de lo que voy a hacer. Entonces, que tengo que buscar un principio que al final de cuentas me ayude a acomodar a las personas sin darle complejidad mayor y al final de cuentas que me permita darle el valor a la función que ostenta esa persona en función de lo que está representando y no en un principio que no le corresponde. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, cuando no hay un criterio, busca el más sencillo, similar al que tengas. No te vayas a más complejo, porque si no vas a entrar en broncas y en complicaciones innecesarias. Hablando de Frank, ¿no? De Frank que me gusta mucho, pero me pareció interesante sus frases sobre el tema de ceremonia del protocolo, que no necesariamente lo hacía como tal, ¿no? Dice que la proximidad al poder engaña, y entonces algunos creen que por ser cercanos son poderosos, y no necesariamente. Acuérdense, y eso lo sabemos los que estamos en eventos, ¿no? Que estamos en formación, pero hay gente que asume un poder, un liderazgo en función de una cercanía. Y también a veces hay que saber cómo bajar a esas personas para que justamente no sean protagónicos o antagónicos en cuanto a lo que queremos estar comunicando. Y más en temas políticos, ¿no? Donde la persona que quiere estar visible se acerca a la persona que está de moda o en tendencia, y no necesariamente es poderosa, simplemente por esa cercanía parece ser que sí tiene ese poder. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sí, vamos bien. Gracias, sí. Bueno, como resumen de este primer pilar, básicamente, para entender contextos y para saber jerarquías, hay que saber recopilar información, ¿no? Y esa información eventualmente nos va a ayudar a identificar otros grupos de interés, otros grupos relacionados. Oye, sí, es que mi grupo de interés es es la persona que va a estar al frente. Perfecto, pero piensa en sus ayudantes, piensa en sus colaboradores, también tienes que ver cómo acomodarlos, porque a fin de cuentas también ostentan un poder o un subpoder, si quieren llamarlo así. Pero mientras más claro tengas esto, va a ser mucho más sencillo poder comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, llegamos al segundo pilar, el segundo de tres, que tiene que ver con el protocolo hecho a la medida, ¿no? Generalmente, y no descalifico ni mucho menos, pero a veces buscamos en un libro, en una guía, en una experiencia, y encontramos un indicativo, un resumen de cómo hacer las cosas. Pero eso funcionó para esa persona y para ese evento en particular. Lo cierto, y por eso lo hace bien complejo, y lo hace un arte en realidad el tema del protocolo ceremonial, tenemos que pensar en trajes a la medida, en ropa a la medida, en función del objetivo del evento, del público, del contexto, del recurso, de qué más podemos hacer un traje a la medida, qué otros factores tendremos que considerar a la hora de hacer un protocolo y un ceremonial, ¿no? Intereses del lugar, se llevan muy bien, ¿no? Hasta de la hora, si quieren, del lugar, ¿no? El punto geográfico, la distancia, todo eso al final de cuentas tiene que ver con el protocolo, pero para no irnos y no perdernos tanto, hay dos grandes bases o dos grandes estructuras que tienen que ver con el protocolo hecho de medida. Tienes que saber y entender y aplicar y, por supuesto, reconocer y respetar tanto las reglas como los símbolos. Yo puedo hacer un protocolo de medida, pero que si no esté cumpliendo con la normativa vigente, pues qué padre que le quedó bien el traje y el vestido, pero estoy omitiendo y estoy evadiendo la ley, la normatividad que estamos viendo, ¿no? Gracias, Lucía. Estamos rompiendo ahí toda esta parte hacia los demás. Entonces, en este punto, algo importante que tenemos que tomar en cuenta y tener bien claro es que, al final de cuentas, somos seres simbólicos.
nuestra naturaleza, nuestra razón de ser, nuestra inquietud, nuestra curiosidad, siempre está tratando de entender, de buscar, de interpretar, de contextualizar lo que no entendemos o lo que no tenemos claro o lo que no sabemos o reconocemos. ¿Por qué? Porque eventualmente preguntando, eventualmente haciendo preguntas o haciendo algunas percepciones, podemos entender justamente el entorno y comprender mucho mejor. Les pregunto rápidamente, ¿alguien notó en qué estoy tomando café? ¿Alguien ya se dio cuenta en qué ando tomando café y de qué color es? Bueno, no sé si café o agua, pero sí he visto varias veces que estaba bebiendo. Es tequila se me hace, pero bueno, Ah, es temprano. Pero estoy tomando café, es café ahorita, en un potillo, en un vaso morado, ¿no? Entonces, habrá quien diga, ah, claro, es que como estamos en marzo, mes de la mujer, y entonces es, ¿no? Lo voy a dejar ambiguo para no responder ni una cosa ni otra, ni llegar como si los abogados, pero eventualmente habrá quien pueda estar buscando significados que no necesariamente existen. También es cierto, luego a veces pasa mucho en redes sociales, ¿no? Donde tenemos, por supuesto, lecturas e interpretaciones de lo que está pasando, pero que no necesariamente es lo que está sucediendo, ¿no? Digo, el caso concreto, que tampoco voy a entrar mucho en eso, es con la reina de Inglaterra, ¿no? Que sí es una fotografía hecha con inteligencia artificial, se está manipulada, todo eso. Entonces, también es cierto, pues que nos gusta jugar como esta dinámica de entender lo que está sucediendo en nuestro alrededor, aunque no tengamos idea de lo que está pasando. Vuelvo con un cuadro, porque algo importante, y como consejo y como sugerencia, aunque no les gusta el arte y la pintura, siempre traten de saber los elementos que conforman una pintura para entender qué es lo que queremos comunicar. Vean esta imagen, el nacimiento de Venus, ¿no? Uno de los cuadros de Botticelli eh, famoso, al igual que la primavera. Pero bueno, sin entrar a tanto detalle, ¿qué elemento, además de la mujer, por supuesto, de Venus, representa o refleja fertilidad o refleja nacimiento o fecundidad, además de la mujer? Me imagino que la concha que está en la parte de abajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la concha, también el cabello largo de Venus, porque acuérdense que antes, si una mujer tenía el cabello largo, era un símbolo, por supuesto, de belleza, de estética, pero también de fecundidad. Y entonces, oye, ¿qué pasa ahora? Es que hay muchas mujeres de cabello corto. Bueno, siguen siendo fecundas, hermosas, bellas, pero eventualmente tenemos que remitirnos a los símbolos, en este caso, a las reglas. Todo está comunicando algo y lo tenemos que sustentar, en este caso, en los símbolos que están presentes en un evento. Y para hacer esto, digo, tampoco que debemos ser expertos en todo, pero sí hay que entender que hay dos elementos fundamentales en el protocolo para saber aplicar las reglas y los símbolos. La semiología, que es básicamente la ciencia que estudia todos los signos, los códigos, las lenguas, las señales que se dan, ¿no? Sean señales de tráfico, sean códigos de comunicación, sean lenguas de signos, y la semántica. Eh, Me pasó alguna vez, yo acá en México, en Guanajuato, se suele usar mucho la palabra atril o podium para referirse justamente a la estructura desde la cual tú hablas para dar un mensaje. Y había alguien, si no me equivoco, en Venezuela, me decía, no, es que el podium para nosotros es justamente el espacio donde la gente está sentada, ¿no? Muy bien, o sea, otra vez volvemos a la semántica. Y no digo que cada quien se invente sus significados, ¿no? Por supuesto que no. Pero entender la semiología y la semántica de lo que estamos comunicando justamente nos va a poder permitir, sobre todo en las cosas más abstractas, para comunicar algo que la gente de repente no puede llegar a entender o no puede llegar a visualizar. ¿Cómo yo puedo hacer llegar un mensaje de paz sin usar la palabra paz? ¿Qué elemento puedo utilizar de semiología para hablar de paz? Una paloma blanca. Una paloma blanca, ¿qué más? Sí, igualmente objetos blancos. Objetos blancos, una rama de olivo, ¿no? Unas guirnaldas, es decir, hay varios elementos que eventualmente le damos un significado. Pero ojo aquí, hay elementos, Los Ángeles una bandera blanca, por supuesto, ¿no? Cosas azules también eventualmente, pero generalmente lo blanco te transmite paz, pero ojo, en Oriente el color blanco no necesariamente es de paz, ¿no? O tomo un ejemplo mucho más fácil. En Occidente, el color negro se usa para temas de funerales, ¿no? Para temas de duelo. En Oriente, el color blanco es el color que se usa
en muchas culturas, en muchas ciudades, en muchos países, para justamente hablar o reflejar el tema de duelo, de la partida de un ser querido, de alguien que ya falleció. Entonces, por supuesto, la semiología, la semántica, si bien esto puede llegar a ser universal, hay características e interpretaciones que cada quien le da en función de su región, de su ciudad. Aquí tenemos gente de Guanajuato, tenemos gente de Mazatlán, de Guadalajara, tenemos gente de España, de varias comunidades, de varias provincias, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, y eventualmente lo que para mí sale en claro, para alguien en esos lugares pasa totalmente diferente. Entonces, esto, teniéndolo en claro, es, ok, mi contexto, mi público es este, y ellos entienden por paz esos conceptos, lo asocian con tales elementos, con tales colores, entonces voy a tratar de construir mi mensaje con los elementos en cuanto a semiología y semántica que para ellos tienen sentido con lo que yo quiero comunicar. Hoy quiero hacer un mensaje universal. El mensaje universal pues, sería justamente ese tema de la paloma y el olivo, ¿no? Oye, pero quiero poner una canción, una pieza musical que refleje paz y que refleje hermandad y que refleje universalidad. ¿Qué música, qué canción se les ocurre que pudiera ser justamente usada para este fin? Y la han escuchado muchas veces, ¿eh? No sé, el himno de la alegría, tal El vez. himno de la alegría de Beethoven, ¿no? Que es parte de la novena sinfonía de Beethoven. Tú Ujú. sabes que si pones esa, hasta te dan ganas de abrazar a tu prójimo, ¿no? Porque es casi, casi como que transmite esta paz, ¿no? Esta hermandad. Los Juegos Olímpicos, Mundiales, la Champions, ¿no? Porque tienen una pieza ya musical muy característica. Pero al fin de cuentas, entender esto es fácil para saber cómo comunicar. Y aquí está una analogía bien sencilla, ¿no? Que me muevo yo para ya un poquito acá, ¿no? Hablando de los eventos, ¿no? Los símbolos, los signos, las señales. También es cierto, acuérdense, que por supuesto las analogías, los significados también tienen que ver con nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros pasados. Pero siempre por encima de los humanos, siempre está algo que no entendemos o que no vemos o que no percibimos, ¿no? Digo, fuera de creencias o religiones, es, arriba está lo espiritual, lo universal, al centro está lo terrenal, y abajo, digo, tampoco es que sea tan malo, está el pueblo, el público, el visitante. No sé en otros lugares, pero eventualmente, por ejemplo, en las escuelas antes tenías justamente esta figura de un tapanco sobre el cual estaba el maestro y estaba por encima del alumno. Es decir, el alumno era inferior porque no tenía el conocimiento. Los tiempos cambiaron y ahora no hay tapancos, casi casi estamos todos en un nivel, que para algunos puede funcionar o no, pero eventualmente todos estamos dando mensajes y señales hacia los demás. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y hay otro tema que se empieza a hablar un poco, aunque no por eso no existía, que es justamente la cronémica. La cronémica, luego también es cierto que nos inventamos términos y conceptos para explicar lo que no entendemos a la primera. La cronémica te dice que es justamente la forma en la que usamos el tiempo como una forma de comunicar, como una forma de generar empatía o de generar distancia. Y piensen en ustedes, en sus últimas interacciones del día de hoy, ¿no? ¿A quién de su gente, de sus colaboradores, amigos, compañeros, familiares, a quién dedicaron más tiempo y a quién menos? Imagínense en una fiesta, en una ceremonia, ¿a quién fueron a saludar primero y a quién al último? ¿O a quién decidieron no saludar? O sea, el tiempo que dedicamos a alguien también están mandando mensajes y señales. Y también tiene que ver justamente con las reglas y los símbolos. Pongo un ejemplo nuevamente. Yo trabajo en una empresa y entonces sé que en la reunión semanal de resultados va a estar el director del corporativo. Y además va a estar mi compañero de escritorio y va a estar mi compañero de mesa. Por un tema de jerarquía, ¿no? ¿A quién voy a hablar primero? Por supuesto que quizás al director, porque eventualmente es una regla no escrita, ¿no? Oye, el más importante es el que te saludas. Pero ¿qué pasaría si yo primero llego y saludo a mis compañeros y mis cuates, que son a los que veo siempre, y al último al director, al mero mero? A lo mejor ellos pueden asumir, que no necesariamente es cierto, un tema negativo, un tema de enemistad, cuando realmente lo hago por cariño. Entonces, en ese caso estoy hablando de temas personales, pero en un evento social, en un evento corporativo, en un evento de gobierno, hasta tenemos que saber atender e interpretar y decirle a la contraparte, oye, no te molestes, no te compliques la vida si mi jefe primero llega y saluda a tal persona porque hay una relación de años de amistad, o mira,
no te va a saludar a ti primero, porque aunque se conocen de hace 10 años, pues tiene que saludar al concejal, al ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es parte como también de los contactos, de las relaciones, de las redes de colaboración, ¿no? Cuando tenemos esto ya entendido, la semiótica, la semiología y la fonémica, y bueno, también puede ser eh, la proxémica, que es las distancias que tenemos físicamente de otra persona o de un grupo determinado, pues va a ser mucho más sencillo entender qué queremos comunicar y cómo queremos hacerlo, ¿no? Es decir, qué tipo de hospitalidad, qué tipo de atención vamos a usar en función de qué, de reglas. Y aquí algo bien importante es que tanto el protocolo, básicamente, a diferencia de lo que muchos que no conocen lo que hacemos, más que limitar estructura, ¿no? Oye, es que sí está bien que saludes al embajador. Por ejemplo, aquí en México estaba, ya no sé, pero estaban los reyes de Suiza, si no me equivoco. O sea, Suecia. Y entonces, en un momento de la recepción oficial, la esposa del presidente de México toca a la reina y entonces en redes, no, es que a la reina no se le puede tocar. Sí, por supuesto, pero eso aplicaría eventualmente para sus coterráneos, ¿no? ¿Por qué? Porque en México son iguales, es decir, no hay un tema de divinidad ni mucho menos. A lo mejor en Suiza, en Mónaco, en Inglaterra, en España, pues hay un tema ahí asociado más a lo grande, ¿no, Javier? Pero en temas de democracia pues, somos iguales, cada quien, no tengo por qué no tocar. Oye, si fuera Suiza, pues tampoco tendría que respetar un poco ese lineamiento. Pero al final de cuentas, mientras más claro tengamos qué reglas existen, qué es lo que queremos comunicar, va a ser mucho más sencillo poder estructurar el protocolo y saber la atención que tenemos que darle a cada uno de los participantes, a los anfitriones, a los invitados en un propio evento, ¿no? Y tenemos como tres grandes elementos. El objetivo del mensaje, hemos trabajado en esto, pero el objetivo del evento, el mensaje que usaremos para crear ese objetivo, para fundamentar ese objetivo, lograr que se cumpla, y por supuesto, y fundamental es, pongo otra vez un ejemplo, oye, yo quiero que la gente hable de mi charla, muy bien, ¿y a quién has invitado? Ah, he invitado solamente estudiantes, está muy bien, pero eventualmente ellos van a comunicar con los medios de comunicación, no, hay que invitar a prensa, ¿no? Entonces, nuevamente, oye, yo quiero formar a estudiantes, muy bien, oye, pero tengo puro especialista. Pues sí, a lo mejor el mensaje lo tienes claro, pero lo que no se cumplirlo porque tu audiencia no es la adecuada. Entonces, nuevamente, mientras más claro sepa qué quiero comunicar, va a ser necesario usar los signos, las reglas y los símbolos, ¿no? Algunas preguntas que tenemos que respondernos para saber qué reglas y qué símbolos utilizar o qué signos, ¿no? Es quién llega cuándo, quién recibe a quién acompaña a quién, quién se sienta dónde, cuándo, quién se va primero de una fiesta, quién se va primero de una reunión, o sea, todo este tipo de cosas. Luego la gente dice, es innecesario. Bueno, por supuesto que sí marca una tendencia el saber quién fue la última persona que llegó a una fiesta y quién fue la primera que se fue, ¿no? ¿Están de acuerdo? En lo social, oye, ¿por qué se fue Javier primero? ¿Quién sabe? Pues estaba aburrido, o que pero a lo mejor fue otra cosa que tiene otro compromiso y punto, ¿no? Pero al final de cuentas, eso nos va a dar pauta para saber, uno, el nivel de acompañamiento, de hospitalidad que tenemos que darle en función de las reglas. Hoy es que está llegando el ministro, la alcaldesa, está llegando el diputado, está llegando el ministro. Bueno, ok, perfecto. Entonces, bueno, por ley o por protocolo ceremonial tenemos que recibirlo. Hoy está llegando el proveedor. Bueno, pues no hay que recibirlo con pompa ni con esta fiesta, mucho menos, pero hay que recibirlo por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque no tenemos que incidir en la parte de adelante. Todo ese tipo de cosas lo va justamente a entender a función de las reglas, la complejidad del acto, de lo que estamos comunicando directamente. Y algo importante, y esto lo vamos a ver con una fotografía bien poderosa y seguramente le dará sentido, en un acto realmente lo que más recordamos es cómo nos sentimos más que los mensajes que escuchamos. Y esto tiene que ver, como les digo, con temas de hospitalidad, de servicio, de atención. Oye, el mensaje estuvo padrísimo, el discurso, lo que vimos, el video, los contenidos, pero, por ejemplo, fui al baño y me trataron mal porque me dijeron que ahí no me tocaba, ¿no? O cuando llegué, el bar del parking no estaba trabajando y tuve que caminar 1 kilómetro. Es decir, desafortunadamente, puedes trabajar meses en un evento
en el mensaje, en el discurso, en los contenidos, pero si la experiencia que le hacemos sentir a las personas no tiene que ver con lo que queremos lograr, al final de cuentas, el estado de ánimo va a influir. Y vean esta imagen, ¿alguien lo vio este fin de semana? La interpretación de Soy Solo Ken, ¿no? Sí, sí lo vimos. Bueno, yo sí. En los Oscars, ¿no? Estuvo ahí y de hecho lo que más habló, la primera parte, casi toda la ceremonia en tanto redes y en medios, fue justamente de este momento especial, ¿no? ¿Por qué? Porque hace analogía a películas como en su momento el película de Marilyn Monroe, el video de Madonna, el color rosa nuevamente, bueno, todo lo que está comunicando de fondo, ¿no? Los símbolos son, pues ahí vean las copas de champán, esta masculinidad entre el traje, el frac y el sombrero de vaquero, ¿no? Como que dos conceptos antagónicos. Bueno, todo está mandando mensajes, pero a la gente lo que más recordó fue justamente este momento y además la presencia de un perrito que estuvo ahí previo a la ceremonia, ¿no? Pues bueno, todo esto al final del día está mandando mensajes. Y los mensajes nuevamente, como decíamos, tienen un valor simbólico. Y eso ocurre en todas las ceremonias, ¿no? Sea en una ceremonia civil de amor, el intercambio de anillos, cuando tomas protesta o tienes protesta, cuando portas un listón, el listón en sí es un propio símbolo, ¿no? En un informe de gobierno, porque tienes libros, porque tienes sillas vacías, o porque tienes un elemento como una campana, como una pluma, una graduación, hasta un funeral, a fin de cuentas están mandando símbolos, o hay símbolos presentes ahí. Acuérdense que los símbolos en protocolo no solamente ayudan a forar un espacio, también aportan valores a la comunidad y pueden dar credibilidad, pueden dar fortaleza, pueden marcar un ritual, pueden dar un sentido de pertenencia, pueden dar un sentido estético, de control. Imagínense que van protesta y al momento de tener que levantar la mano, el brazo izquierdo, levantan el derecho, ¿no? O el derecho o el izquierdo. Todo eso, si no hay control, al final de cuentas, como símbolos, como rituales, como rutinas, al final de cuentas, también ayudan justamente a que el protocolo se cumpla en su máxima extensión. ¿Por qué? Porque cuando usamos bien los símbolos, podemos tener mejores conexiones con los demás, ¿no? Digo, ya Ángeles ya la ha visto esta imagen muchas veces, seguramente, creo que también cabía por ahí, pero bueno, vean esta imagen. Y Es bueno, son buenísima esta peruanos, imagen, es buenísima. es buenísima, ¿no? Díganme, esta imagen a ustedes, ¿qué les comunica? O sea, en una sola palabra, ¿qué les transmite? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué perciben? A ver, a mí me da la sensación, no sé, es como si fuese una cruz, si fuese Una un cruz, entierro, puede ser, pero es que no da la sensación que sea un entierro por la gente que está fuera en la plaza, de ¿no? la En la cinta calle. roja. Exacto. Pero bueno, Javier, tienes un punto, es una cruz, parte de una cruz, ¿no? De un crucifijo, en ese caso. No sé si se alcanzan a percibir justamente en el pórtico, déjenme me voy yo como si fuera un cursor. Arriba de mí, y voy a hacer la figura, se forma un triángulo. ¿Le vieron? ¿Sí? Sigan mi movimiento, les voy a marear un ratito. Sí, sí, sí. Creo que ahí. Bueno, también ahí tenemos dos elementos. Esta fotografía es en Perú, en el Palacio de Gobierno de Perú, en una de las ceremonias por su aniversario fundacional, no, perdón, de independencia. Acuérdense, símbolos. Perú todavía sigue siendo un país con una mayoría católica. Entonces, ¿qué elementos fundacionales tiene Perú? Pues justamente el tema católico, la Iglesia Católica. Entonces, es mucho más sencillo eventualmente poder llegar a conectar con los públicos, con los ciudadanos, con los pobladores, a través de elementos que eventualmente no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? Gobierno con iglesia, pero el hecho de poner una cruz eventualmente hace conexión con el ciudadano, que ojo, cree en esa religión. El que es protestante, el que es masónico, el que es, llámenlo como quiera, pues sí, eso qué, ¿no? El símbolo ¿cómo se llama? Perdón, el triángulo, estética, equilibrio, ¿no? Las figuras geométricas en una puesta en escena ayudan justamente a dar sentido a un evento. Entonces, hay símbolos que no necesariamente vamos a entender en la primera, o que vamos a entender muy bien en la primera, por supuesto, porque eventualmente están pensados para que los percibamos nosotros en este caso, ¿no? Otros símbolos, déjenme quitar de aquí, ¿no?
En universidades, cuando, por ejemplo, el rector va a dar un mensaje importante o tiene su informe de actividades como tal, porta una venera, un medallón, justamente lo que estamos viendo en el cuello del rector, ¿no? Que esta medalla, que este elemento, solamente lo utiliza esta figura, nadie más lo puede utilizar. Dice Lucía, poder, fuerza, pues, exactamente. Muy bien, Lucía. Vemos también la paloma, por ejemplo, esta que está aquí encima, abajo de mí, está la paloma de la paz y su olivo. Esto es una fotografía en un bautizo. Pero no bautizo una paloma de la paz. Bueno, para los cristianos es una señal, es un signo de bendición y de protección divina. Y entonces no tienen que decirte católicamente una cosa ni cristianamente otra. Simplemente con la presencia del símbolo, pues ya estás dando a conocer algo hacia quien cree. Y por supuesto los libros sagrados, ¿no? Que puede ser la Biblia, que puede ser el Ramadán, todos los libros que existen en esta dinámica. Todos son símbolos que también están marcando mensajes y significados hacia los demás. ¿Qué otros símbolos podemos llegar a tener? Por supuesto, no por eso es menos relevante el tema de las banderas, que lo vemos a través de la axiología. Los comités de recepción son símbolos también, porque, oye, ¿ya viste quién recibió a tal persona? Sí, el dueño de la empresa, el presidente, el gobernador, sí lo recibió. ¿A quién hacemos honores, perdón? El orden de los discursos, las fotos familiares o las fotos de grupo, ¿no? Los obsequios, las salutaciones, todo eso lo estamos comunicando a través de símbolos que también se pueden ser rituales y ceremonias, ¿no? Entonces, todo eso, a fin de cuentas, está buscando conectar con las audiencias y llegar a buen puerto con un protocolo hecho a la medida. Aquí me voy a callar un poco para que vean esta imagen. Es la recepción del Gran Conde de Luis XIV en Versalles. Vean un poco qué elementos están ahí presentes en esta pintura. ¿Qué elementos distinguen? ¿Qué elementos ven? Les llama la atención. Déjenme escondo. Pues hay religión, ¿no? Hay Las banderas, religión. sí. Un personaje aquí atrás del niño que está junto al... Ok, por la vestimenta, ¿no? Sí, por la vestimenta. Para yo ser como el cursor. Acá abajo de mí está justamente como un elemento de clero, ¿no? En este caso. Vemos, por supuesto, los estandartes, los banderines, vemos los frisos o las pinturas en las paredes, vemos la vestimenta simplemente tanto de los nobles, ojo, están otra vez en las escaleras, y los guerreros, los nobles, los caballeros están por debajo, ¿no? La genuflexión o la flexión que está haciendo, en ese caso, el conde ante Luis XIV, todos esos elementos son símbolos y entonces están dando refuerzo y validez a una ceremonia que era una recepción, ¿no? Oye, te recibo, pero no va a haber banderines, ni estandartes, ni ningún elemento de vexilología, no va a haber ninguna persona, pues, cuando me recibas. Entonces, todo eso, a fin de cuentas, tiene que ver con lo que queremos comunicar, con el paso 1, el perfil 1. Es, ¿cuál es el contexto? ¿Quiénes son mis públicos? ¿Y qué quiero lograr con lo que estoy haciendo? Quiero hacer honores, quiero honrar a una visita, a un reconocido personaje, colaborador, empleado, funcionario. Bueno, pues todo eso se tiene que ver reflejado, justamente por eso dice Noel Elías, se tiene que ver reflejado en la puesta en escena. Si la puesta en escena no está comunicando lo que tú quieres decir, pues por más que lo digas en el discurso, no va a ser fácilmente aceptado y entendible, ¿no? Y bueno, un ejemplo también bien sencillo y bien común, por supuesto, para los que les gusta la Fórmula 1, las carreras de Fórmula 1, semiología. En vez de usar palabras, simplemente se usan banderas para dar mensajes al piloto que va a 200 kilómetros por hora en el coche, en el monoplaza, ¿no? Digo, si pusiéramos texto ni siquiera van a ver. Entonces, es más fácil comunicar justamente en función del contexto del público que hemos dirigido. Y ahí tenemos las banderas que suelen ser utilizadas justamente en los eventos, ¿no? Ok, ya, lo de Vaticano. Sí, eso luego nos pueden censurar, no hay que decir. En resumen, con este paso o con este perfil, ¿no? Hay que entender justamente las reglas, ¿no? Que tanto son vigentes, pero también las pasadas y las que son por tradición, ¿no? Los significados que hay entre los símbolos y los signos. Y ojo, al menos yo he aprendido a no darle un valor absoluto, porque me regreso a esta imagen. Si yo veo la bandera roja, pues a lo mejor puedo pensar
que es una forma de incitar al aplauso, a la vía, ¿no? Pero si sé de Fórmula 1, sé que es un mensaje, una señal, una advertencia o una petición de detenerse, ¿no? Entonces, le tengo que dar el contexto y la lectura en función de lo que quiero comunicar, ¿no? Por supuesto, hay que usar las reglas y los símbolos, ¿no? Las precedencias, por supuesto, para a partir de eso poder contar y estructurar la historia del evento. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se han aburrido? Bien. Javier, No, pues nada. Javier, me Todo pena que sea muy la bien. una, pero bueno, ya son las dos, ¿no? Pero ya, va a valer la No, pena. está muy interesante, ¿eh? Gracias, Todo gracias. perfecto. Bien. El último pilar, y no por eso menos importante, tiene que ver justamente que eso no lo aprendes en ningún libro, no lo aprendes en ningún curso, desafortunadamente. Lo aprendes con experiencia, lo aprendes con las peleas, lo aprendes con las negativas, lo aprendes con dolor, ¿no? Tiene cuentas en saber cómo manejar las expectativas que uno tiene y que los demás no lo ve así, ¿no? Que es justamente acordar sobre las expectativas que podemos llegar a tener en un evento. Y parece algo simple, ¿no? Y algo que hemos aprendido, ¿no? Menos en mi experiencia en estos años, es que la forma de negociar, la forma de acordar, te va a dar más herramientas y eventualmente mejor recurso, más monedas para poder negociar algo que eventualmente te funciona más de que a la contraparte. Imponer, que luego de repente se entendía que el protocolo era esto, una imposición. Es que el protocolo impone, el protocolo jamás impone. Digo, seguramente han visto en Twitter, ¿no? Rompió el protocolo porque saludó a una persona. Yo ninguna ley he visto, ¿no? Que digas, no saludes a nadie de mano si lo ves cercano y lo quieres saludar. Ninguna ley, ¿no? Entonces, eventualmente el protocolo sí concilia, aconseja, sugiere, pero jamás va a imponer porque eventualmente esas imposiciones, pues, no son más allá que un capricho y un manejo del ego desbordado. Y bueno, digo, Javier y los que son de España, pues, seguramente ya vieron este hecho. Déjenme nomás paso para los demás. Déjenme comparto este video. ¿Qué pasó, si no me equivoco, el año pasado, ¿no, Javier? Allá en España, en Madrid, ¿no? Ojo, sí quiero hacer como la acotación. Si bien es cierto que aquí también tiene que ver un tema político, ¿no? Aquí tiene que ver más el tema como de la negociación, de la imposición, pero también es cierto que a veces tienes que imponerte para no romper el control, según sea el caso. No digo que esta sea la situación, pero también es cierto que hay que saber cómo hacerlo. Déjenme les pongo el video. Aquí está. Ahí va. Esto fue en Madrid, en mayo. Vean el ministro de la presidencia. Está como público. En la zona VIP, por supuesto. Vean cómo se va colando por ahí. Ahí empiezan como las discusiones, las peleas, ¿no? Los argumentos. La representación institucional conforme está establecido. En estos momentos, el teniente coronel jefe de la fuerza solicita permiso para el inicio y desarrollo de los actos. Bien, ahí lo voy a cerrar, pero a lo que voy con esto es que eventualmente, si hay una normativa, si hay una ley, si hay un reglamento, lo vas a cumplir, ¿no? Y bueno, como les digo, aquí tiene que ver un tema político también. Pues bueno, En este no digo que momento, sea... el teniente coronel jefe de la fuerza solicita permiso para el inicio y desarrollo de los actos. No digo que sea el caso en todos los eventos, ni mucho menos, pero también es cierto que a veces pensamos que en los eventos sociales o corporativos no pasan estos incidentes, ¿no? Y a veces en los sociales es mucho más difícil y más complicado porque hiere susceptibilidades y amistades y relaciones. Oye, es que la madre quiere estar en la mesa principal de los novios. Pues sí, pues no me toca con una novia, ¿no? Entonces, oye, es que el rector quiere estar cerca de la mesa del arzobispo.
Pues sí, pero el arzobispo determinó quién quiere que esté en su mesa y no quiere que sea rector. Es decir, hay cosas que eventualmente suceden, pero que tampoco son públicas, porque aquí, además de lo público, pues era lo político, ¿no? Entonces, aquí en ese punto, porque no me deja de regresar, básicamente es saber conciliar las expectativas, los intereses y también leerlos. Por eso, en el punto 1, por ejemplo, es quiénes son tus públicos, quiénes son tus asistentes, qué quieres lograr con eso. Oye, voy a invitar a una persona que sé que siempre se quiere colar a todos lados, ¿no? Entonces, pues no lo invites o invítalo de tal manera que esté en una zona bien distante y bien lejana para que no pueda llegar y no se pueda meter, o eventualmente si sabes que se va a meter, pero te conviene que sea que se meta, pues bueno, dale chance y ya lo vas a manejar. Pero al final de cuentas, otra vez, contextos, discernir, contextualizar y sobre todo entender a quién vas dirigido. Ya está. Oye, Felipe, Sí. y digo, yo acotaría en el caso este que acabas de mostrar que no conocía, que digo, la nota para los medios puede convertirse en el, o sea, en la Incidente, confrontación pelea, que ¿no? hubo, en la confrontación que hubo entre los equipos de protocolo y no necesariamente El el evento. mensaje del evento, exactamente, los protagonistas del evento, ¿no? Que Sí, en España que tienen aquí, tanta anticipación, que tienen mucho más estructurada estas formas, no se respeta. Ay, por eso es que me urge que en México, que sí, más gente aprenda de esto. digo, aquí Javier, pues ahora tiene en cuenta, él está más cercano a España y lo vio de una forma totalmente diferente a la que lo vemos en Occidente. Es cierto que la discusión se centró básicamente en el punto de, oye, tenía que haber subido porque es ministro o tenía que haber estado ahí abajo porque no fue convocado y el rey o perdón, la presidencia determinó quién iba a estar arriba y que no le correspondía a este ministro. Y entonces la gente, como bien dices, lo que menos habló fue justamente de la ceremonia que tenía que ver con el evento, ¿no? Eh, Perdona, Felipe. Sí, Javier, adelante. Sí, mira, contestándole, la verdad es que estropeó mucho el evento, que es lo que estabas comentando en este momento. O sea, se habló más del caso de este señor que quería meterse, o sea, no estaba invitado ni tenía sitio tampoco, Exacto. y quería, pues bueno, como tenía su cargo nuevo y quería, pues, meterse y la verdad es que estropeó mucho el evento y más eso, que luego se habló más sobre eso que lo que realmente era la ceremonia. O sea, es una pena, ¿eh? Y el problema es que está ocurriendo un poco más a menudo, no tan grande como esto, pero sí que de vez en cuando vemos muchos actos que quieren meter a gente que tienen su cargo, que son nuevos y quieren lucirse cuando realmente no les corresponde o no están invitados, o sea, por la persona que ha organizado el evento. ¿Vale? Sí, de hecho, hasta el año pasado cuando sucedió eso, hasta hicieron mesas redondas, debates, coloquios, casi casi había congresos para hablar del tema de la discusión y no de lo que pasó realmente en Madrid por motivo del evento de mayo, ¿no? Entonces, ojo, ahí también es cierto, a veces cuando no cuidamos las formas, se puede desviar la atención del evento, pero, y ahí nuevamente temas políticos, había quien defendía la postura de Madrid en cuanto a no permitir que ingresara alguien que no estaba convocado o que no tenía en realidad la representación debida, y otros decían, bueno, es que aunque no estaba convocado o asignado, pues es un ministro. Bueno, si fuera el caso, tenemos eventos de 45 ministros y 47 gobernadores, y pues, imagínense, no cabremos nunca con presidente. Entonces, bueno, ese es desafortunadamente el tema de los eventos de gobierno que luego tienen su lectura política y eventualmente el mensaje bueno que pueda haber pues, se diluye con el escándalo y con el morbo, pues obviamente vende más. Y aprovechando ese tema en particular, es bien importante que nosotros que estamos en el medio o que estamos aprendiendo, que nos estamos formando, actualizando, también tengamos bien claro que si nosotros mismos de repente no tenemos el contexto completo de lo que está pasando, imagínense un ciudadano, una ciudadana que mucho menos va a entender que lo que está pasando y entonces va a decir, ah, claro, es represión, esto es de otro gobierno, de otro partido. Y vas a perder en un mar de discusiones inútiles cuando realmente lo importante que era comunicar una política pública, un programa, una acción, se diluye con todo ese tema de comprensión, ¿no?
Y justamente tiene que ver con las expectativas. A ver, si yo voy a hacer un evento donde va a estar el gobierno y donde va a estar una empresa, ¿qué espera el gobierno de ese evento y qué espera la empresa de ese evento? Para saber cómo tratar de llegar a un protocolo hecho a la medida que sirva y que funcione para ambos grupos o para ambos stakeholders o públicos. Porque si no, a final de cuentas, vamos a tener malentendidos, peleas, discusiones que van a hacer que el evento sea tan turbio que eventualmente te olvides del mensaje y te centres en cómo acomodar a los invitados. Comúnmente tendrá que ser algo de cajón, ¿no? El poder hacerlo. Y aquí tiene que ver mucho, por eso les digo, con experiencia, con tener argumentos, con tener fundamentos y, por supuesto, saber defender lo que te corresponde. Por eso, seguramente también les ha pasado, ¿no? Que en un evento donde confluyen 2 o 3 jefes de protocolo, de ceremonial o de eventos o de marketing, porque no todos tienen protocolo ceremonial o relaciones públicas, te vas a dar cuenta que cada quien ve las cosas diferentes, ¿no? Porque las ve, bueno, yo sé que yo trabajo para el municipio de Celaya, entonces yo voy a cuidar a mi alcalde. Yo trabajo para el municipio de León, voy a cuidar a mi alcalde. Pues sí, pero estamos en Irapuato, un municipio de aquí de Guanajuato. Entonces tengo que cuidar, por supuesto, y darle lugar a la máxima autoridad en ese municipio y luego buscar que los demás alcaldes presentes puedan tener participación. Pero cada quien va a tener una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Aquí básicamente lo que, además como punto importante es, más que pelearse, es que hay que identificar los puntos en común, ¿no? Y comprometerse con la visión general del evento que queremos comunicar. ¿Queremos comunicar peleas o queremos comunicar políticas públicas en el caso de eventos de gobierno? ¿Queremos comunicar ampliaciones de una empresa, de una comunidad, de una ciudad, o queremos comunicar discusiones entre los dignatarios y mandatarios, ¿no? Y por supuesto, tenemos que tener una adaptabilidad y flexibilidad, porque lo cierto es que si bien podemos hacer protocolos a la medida, las cosas pueden llegar a cambiar en cuestión de minutos y tu visión y tu interés en común se va a perder por otras cosas que no tienen que ver, ¿no? Y esa frase me gusta mucho, que decía que, bueno, los reyes o los príncipes nunca llegan tarde, el acto se retrasa. O sea, vean lo que está de fondo, ¿no? O sea, yo jamás voy a llegar tarde. Lo que empezó tarde fue el evento, ¿no? Y así pasa en los eventos políticos, para mentir, ¿no? Que más que cuidar la experiencia del asistente que llega a superar en número a los funcionarios públicos, pues híjole, es que no ha llegado a la máxima autoridad, pues no, media hora más, y ahí pones a la animación y todo eso, y ahora es ni eso, ¿no? Entonces, ojo, por supuesto que si lo que tienes en común es la experiencia del usuario, del visitante, del espectador, del público, pues tienes que saber hasta cómo conciliar eventualmente estas situaciones o particularidades de atraso, ¿no? Y más en un gobierno que no suele ser la autoridad como un bien que manejen y que cuiden muchas veces, ¿no? En resumen, con este punto en particular, básicamente es, vamos a seguir discrepando, ¿no? Y como elemento fundamental del protocolo, las discrepancias son buenas, porque también nos permite saber qué es lo que estamos omitiendo o no viendo. Quienes estamos en protocolo, de repente también nos pasa la ceguera de taller. Es que a mí me ha funcionado siempre igual, es que yo no vi que iba a haber un problema, pero si alguien más desde allá afuera lo ve, pues te puede ayudar justamente a evitar situaciones complejas. La recomendación siempre en temas de protocolo ceremonial, en las guías, en resúmenes, en las fichas técnicas de los eventos es, oye, yo lo hago, lo comparto con mi equipo que no está tan metido en el evento para que vea cosas que eventualmente yo no estoy viendo, ¿no? Y algo importante, y eso te va a quitar muchos dolores de cabeza y hasta te va a permitir dormir mejor a veces, ¿no? Es que no te lo tomes personal. Al final de cuentas, si no funciona algo y tú no funcionas, pues tú te vas a ir y va a llegar una persona más y va a seguir adelante. Entonces, hay que practicar, hay que aguantarse los golpes, las mentadas, ¿no? Los regaños, que eventualmente, pues, si sigues bien los puntos húmedos, ¿no? Los pasos de protocolo, va a ser mucho más sencillo poder llegar a comunicar más y mejor, ¿no? Ahora, para ir cerrando, les agradezco esta presión del tiempo. Al final de cuentas, y esto lo tengo bien claro, es que el protocolo es, al final del día, una mezcla, una amalgama entre el pasado y las tradiciones y la compleja realidad actual, ¿no? O sea, no podemos dejar de ver lo que hicimos en el pasado, pero tampoco podemos mirar con visión antigua lo que queremos o lo que tenemos que resolver hoy en día o en el futuro, ¿no? Hay una compleja realidad que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que cada vez se hace más difícil, como también decía Javier, que cada vez es más frecuente la intrusión de las personas,
que en los equipos de eventos, de gobierno, de empresas, de universidades, no hay gente preparada todavía, o hay gente que a lo mejor es muy buena hablando, pero no necesariamente es buena haciendo eventos o viendo eventos, pues cada vez es más complejo poder operar algo que queremos hacer con el protocolo ceremonial, ¿no? Y aquí digo, es un buen ejemplo esta imagen del premio Nobel, ¿no? Donde vemos como esta mezcla, ¿no? Entre lo tradicional, digamos, lo fastuoso, ¿no? Que implica el reconocimiento de un premio, ¿no? Vean la vestimenta. Y fíjense, también temas de etiqueta, además de la vestimenta que vemos de forma física, pues, también hay elementos que eventualmente no distinguimos, pero tienen que ver con botones, con costuras, con cortes, con caídas de la tela, todo eso, a fin de cuentas, también tiene que ver con etiqueta, no solamente la vestimenta como tal. Pero al final del día, pues tenemos que adecuarnos a los tiempos actuales sin dejar de ver el pasado, porque al final de cuentas también es cierto que en eventos de esa naturaleza, por ejemplo, la tradición, la costumbre, pues también es algo que fundamenta el quehacer y el actuar de las empresas de organizaciones, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, también dar un espacio para preguntas y respuestas, también un poco lo que les decía hace ratito, ¿no? Aplicar el protocolo, las reglas, las normas, los lineamientos, pues implica mucho conocimiento, hay que leer mucho. Sugiero siempre que estemos leyendo hasta contenidos que no necesariamente tienen que ver con el protocolo, pero que pueden ser como un elemento en común, un puente. Pero también hay que desarrollar mucho la sensibilidad, la flexibilidad y adaptarnos, ¿no? Porque ni todo lo que está en protocolo en los libros se aplica, ni todo lo que se dice de ellos es lo que ahora mismo sucede o pasa en el día a día, ¿no? Y pues bueno, pues me gustaría dar un espacio, si hay alguna pregunta, algún comentario, ya antes de pasarles la biografía de la que me basé y bueno, cerrar la sesión. No sé si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo. Yo quería exponer una duda, o bueno, más que una duda, es un problema que tuve y lo voy a plantear y a ver ustedes, a ver qué me contestáis y luego os diré cómo reaccioné, ¿vale? O sea, hubo un evento en el que el señor alcalde llegó con media hora de retraso, ¿vale? Bueno, sí, voy a contar, o sea, yo lo que hice es que el evento lo empecé a su hora. O sea, dejé mis 10 minutos, son 5, pero bueno, le dejé 10 minutos de cortesía, viendo que el señor alcalde no venía, pues yo me subí arriba, les dije que el alcalde pues no podía llegar, que llegaría un poco más tarde, pero que el evento empezaría. No sé si hice bien, a ver, yo personalmente creo que hice bien, porque no tengo por qué la gente que es puntual, por culpa de estos señores, que fin, porque tengan un cargo político, tengan que llegar. A partir de ese momento, cuando he hecho más eventos con él, porque hice más eventos, yo creía que ya no me contrataría más. A continuar, y ha llegado puntual, ¿eh? Pero no sé si está bien o no está bien. No sé la situación, ¿qué haríais? ¿Lo haríais, no lo haríais? ¿Está mal hecho? En fin, es un poco saber vuestra opinión sobre esto. A ver, Javier, yo quisiera Ajá. preguntarte nada más que me des un antecedente. Se me hace maravilloso que hayas impuesto esa rigurosidad. Yo sí soy más de la idea del rigor, pero creo que a veces, por lo menos en México, no es tan fácil. ¿Tu posición, tú eras anfitrión o tú eras... No, yo era el responsable del protocolo. Sí, pero o sea, ¿qué tipo de evento era? Ah, vale, era un concierto de música. El concierto de la Ah, sociedad ok. musical, el concierto del pueblo. Y entonces, pues bueno, o sea, el teatro estaba a tope y que a mí si me hubiera llamado el señor alcalde, yo subo arriba y doy cualquier excusa y nos esperamos. Pero si a mí no me llama nadie, yo ya no sé si es que no va a acudir, sí que va a acudir. Entonces, pues a los 10 minutos les dije a la sociedad musical, a la banda, que empezaran a tocar. O sea, A luego mí me cuando vino el parece señor que muy alcalde, bien. cuando vino él, nos quedamos fuera en la puerta, porque claro, no íbamos a entrar a mitad concierto por el ruido de las puertas y que, en fin, A mí, entonces La me molestia. lo dejé, todo el primer acto del concierto nos quedamos fuera y cuando ya se terminó, pues yo la acompañé a su sitio y ya está. O sea, que, entonces, no sé, a mí me parece muy bien. La verdad es que
Creo que debemos de dejar de estar alabando y fortaleciendo egos innecesarios, porque si el hombre hubiera querido llegar puntual y le hubiera interesado, hubiera llegado puntual o hubiera avisado, como tú dices, ¿no? Yo admiro tu valentía para hacer eso, porque creo que sí se requiere cierto tipo de actitud, de trayectoria, de reconocimiento. Con eso me das para mí esa lectura de que eres alguien que está en el medio, que eres experimentado y que eres respetado, ¿no? Porque no hubo consecuencias a final de cuentas, ¿no? Sí, Entonces, es lo que más me preocupaba, era eso, que después no me contratara, no me llamara más para ningún evento. Y fue todo lo contrario, o sea, me continuó llamando, estuve pues casi un año y pico, que cada evento que se hacía en el pueblo me llamaba para organizarlo y para llevar. Y me era puntual, ¿eh? Y si no venía alguna vez, me ha llamado por teléfono, me ha dicho, oye, mira, Javier, voy a llegar tarde, di cualquier cosa, pero yo llego. Entonces yo subo arriba y yo, pero en ese caso, en fin. Pero bueno, es que no sé, porque tuve muchas críticas, por parte de, bueno, pues parte del ayuntamiento, por la escuela que yo estudié, que se enteraron también. Entonces tuve muchas críticas y me atacaron mucho. Pero bueno, yo estaba satisfecho de lo que había hecho. O sea, yo lo tenía muy claro, que lo que había hecho lo había hecho bien, en mi punto de vista. Pero quería plantearlo aquí porque no he tenido ocasión nunca en otros sitios de poder hablar de este tema. Y quería hoy, pues eso, saber vuestras opiniones. Fíjate, Javier, que si me permites, yo Sí, trabajo, además de lo que hago en mis tiempos libres, trabajo en un teatro, justamente en el área de promoción y vinculación, un teatro de gobierno. Y tenemos óperas, conciertos musicales, ballets, y eventualmente viene el gobernador o funcionarios de gobierno. Y al principio sí era como esta imposición de, oye, es que va a llegar tarde. Pues sí, que bueno que va a llegar tarde, pero no podemos dejar de lado que es un concierto público, no es un concierto político o con motivo de un acto político de gobierno. Si fuera un informe de gobierno y hubiera una interpretación de una orquesta, pues bueno, tú sabrás cómo manejas a tu audiencia. Pero un evento público que la gente pagó por su boleto, ¿no? La gente que bueno, pagó por su boleto porque tiene una cortesía, pues va a buscar la parte musical, la parte artística y no el mensaje político. Lo que me ha servido justamente, y también reafirmo lo que dice Ángeles, es justamente tener como esta reputación y esta credibilidad. Es decir, yo al equipo del gobernador le decía, oye, sin ninguna bronca, si quieres, lo podemos meter si llega tarde, pero la gente se va a molestar y es posible que le chifle. Es posible que cuando sea el intermedio se paren y le digan, oye, Gober, pues ¿cómo que llegas tarde a la ópera? Me estás molestando. Porque no necesariamente toda la gente que está en un evento artístico es afín a un gobierno, a un partido político. Cuando les planteé los impactos negativos, pues ya como que entendieron que era más riesgoso meterlo o aplazar el inicio, porque eventualmente le iban a reclamar. Y bueno, en un evento que no es político, lo que menos quieres es exhibirte y exponerte. Pero también es cierto, y seguramente así eres tú, Javier, la repetición de la conducta en cuanto a no permitir este tipo de situaciones, sobre todo en eventos públicos artísticos, es lo que te da reputación y credibilidad, ¿no? Porque si un día lo permites, al día siguiente te van a pedir igual y entonces cada vez va a ser más costumbre, ¿no? Entonces creo que al final del día también tiene que ver el contexto, porque como les digo, si es un informe de gobierno y el que viene tarde es el que va a dar el informe, pues bueno, pues ahí tiene que esperarte, ¿no? Pero también es cierto que luego hay políticas y programas de puntualidad y dicen, oye, no, vamos a empezar con quienes estén. Por supuesto que ahí se aseguran de que estén los principales para que los demás que lleguen tarde sean evidenciados. Temas de comunicación y temas políticos, ¿no? Pero mientras más cuides a tu audiencia y mientras más asegures el cumplimiento del objetivo, en ese caso del evento artístico, vas a tener más elementos para defender tu quehacer y tu actuar. Y eso sí, por supuesto, quien te reclamó y quien se enojó, pues a lo mejor lo ve como políticamente hablando, pero al final del día los gobiernos terminan, pero uno sigue trabajando. Ujú. Y bueno, dice también Joana que le tocó un evento de gobierno, iban a hacer la toma de fotografía, pero no llegó el director, se esperaron a que llegaran. Sí, ahí a veces aplica, pero también es cierto que a veces no esperan a nadie, ¿no? Y a veces también hasta cuando hay desavenencias políticas o de criterios empresariales, lo hacen adrede. Han llegado fotografía para que no salga o que salga hasta el final, ¿no? Entonces, también hay que tener contexto, ¿no? Oye, ¿sabes qué?
es súper puntual en esta empresa. Es una empresa japonesa, la puntualidad les cuesta, y entonces si llegas tarde, no se hacen fotografía. Eventualmente lo que va a pasar es que el político no va a ir, que sabe que va a llegar tarde y pues, no le conviene exhibirse. Pero cuando eres el anfitrión de un evento privado, pues tienes más herramientas para usarlas a tu favor. Cuando eres el anfitrión de un evento público, pues sí tienes que saber cómo manejarlo para que no quedes mal con tu jefe, pero tampoco quedes mal con la gente que está ahí esperando el inicio de la charla, del informe o de la actividad, ¿no? Bien, ¿alguien más? Bueno, me pondré acá de biografía. La verdad es que les voy a compartir esta, le pones una captura de pantalla por si quieren. Como les digo, pues, no es que a mí me guste mucho la sociología, pero la verdad que he encontrado en Norbert Elias información muy relevante, sobre todo aterrizada a lo que estamos viendo con protocolo. Porque creo que algo importante que tenemos que hacer, quienes estamos en este tema del protocolo, es irnos también a las bases, a los fundamentos, ¿no? No solamente a las prácticas comunes, a los criterios de precedencia, sino entender por qué nace la etiqueta, por qué hay un criterio de precedencia, por qué hacemos un ceremonial determinado. Entonces, en el caso concreto de Norbert Elias, hay un libro que es La Sociedad Cortesana, que habla justamente de las monarquías de los reyes, que es interesante. Un artículo de Isabel Amaral, que es Imagen, Protocolo y Poder, se lo pueden encontrar en internet, de hecho, de ahí saqué un par de frases. Y también de protocolo y semiótica, ¿no? Que, como les digo, generalmente luego nos centramos como en lo habitual, en lo práctico, ¿no? Pero también es cierto que hay un tema de investigación, hay un tema de ciencia, hay un tema de disciplina, que tenemos que tener más en cuenta. Que, bueno, aprovecho, nos parece un poco, el tema de investigación en protocolo, en realidad, se basa más en casos prácticos, porque realmente una metodología como tal apenas se está generando. Digo, no es que no exista, pero quizás en Europa, en España, están más avanzados, pero en México, pues todo es caso análisis de situación, ¿no? No hay una analogía, una investigación, una ciencia que nos permita entender las relaciones entre un acto y un sujeto participante. Pues, a fin de cuentas, es parte de las dinámicas. Estos tres pueden ser como una base para que de ahí, de la misma biografía que los autores manejan, pues puedan extender un poco los conocimientos. Y bueno, también, digo, nada más como un tema de promoción, no sirve a mucho menos, pues justamente lo que he hecho un poco es justamente cursos de protocolo, ¿no? Tanto en línea como en vivo. En línea es a tu tiempo, cuando tú gustes, lo puedes hacer, dura 6 semanas. Y otro que es en vivo, vía Zoom, por supuesto, que va a empezar en abril. Pues bueno, si desean información, con todo gusto les puedo mandar esos datos. Como les decía, también les voy a compartir la grabación para que la puedan revisar con toda calma y con todo gusto. Y si hay preguntas, me puedan contactar. Aquí están mis datos, por si me quieren agregar, tanto mi WhatsApp como mis redes sociales. Pueden leer los códigos QR, o sea, una captura de pantalla, lo pueden ver. Y antes de que se vayan, igual ahorita hacemos como la fotografía, por supuesto que los que aceptaron, fíjense a este tipo de cosas, ¿no? El tema del manejo de los datos personales y la imagen personal también tiene que ver con el tratamiento de ellos. Por eso cuando se registraban se preguntaba, oye, si tomo una fotografía, ¿quiere salir? A este tipo de cosas, y es, bueno, ¿qué pregunto? Si es mi evento. Sí, pero yo no soy dueño de la imagen de Joana, ni soy dueño de la imagen de Lucía, ni de Luce, entonces a fin de cuentas tengo que tener esta atención porque eventualmente alguien me puede decir, oye, estás incumpliendo con los derechos individuales y se asume mi imagen para temas que no quiero. Bueno, por eso hasta en este tipo de cosas yo pregunto que si quieren salir en fotografías o en videos. Entonces, bueno, tomen mis datos, voy a dejar de Sí, compartir claro que pantalla. sí. Y entonces vamos a prepararnos para tomar un par de capturas de imagen. Y quien desee prender su cámara, por supuesto, aunque ha dicho que no y lo quiere prender, adelante. Y entonces vamos en 3, 2, 1. La otra, que luego nos sale bien. Va en 3, 2 y 1. Listo. Pues bueno, pues les agradezco su participación, su presencia, sus preguntas, sus comentarios. Es un gusto reconocerlos a través de las cámaras, bueno, ya los conozco. Javier, en particular, pues gracias porque te estás desvelando, ¿no? Bueno, eso lo aprecio mucho. Joana, Ángeles, Luce, Nimsi, María, Ara y Lucía.
Gracias por estar aquí. Y bueno, en breve les mando la información de la grabación, pues, para que la puedan revisar. Y pues cualquier duda, pregunta o comentario, pues estamos ahí al pendiente. Yo quisiera, Felipe, Ah. hacer un comentario Sí, Ángeles. para despedirme. Nada más decirles a los compañeros que hoy te están acompañando, que yo he sido seguidora de Felipe, lo conocí por internet y he sido seguidora de Felipe en sus redes y he tomado cursos con él y me he vuelto su fan. La verdad es que sabe mucho, es muy reconocido aquí. Y aquí en México y ya hasta internacionalmente ha sido invitado a foros internacionales y siempre hay algo nuevo que aprender con Felipe. Realmente es una de las personas que saben y se siguen actualizando de protocolo. Entonces, si van a tomar alguno de sus cursos, estoy segura que van a salir con un gran aprendizaje. Quería hacer mi comentario porque yo soy muy Gracias. feliz de escucharte siempre. Gracias, gracias. Gracias, no le pagué ni nada, es espontáneo, ¿no? Sí, No recibo una comisión, ni mucho menos. no me La pagan. verdad que, Bueno, yo es que he leído algo de Felipe y por eso tenía interés de esta noche de conocerlo personalmente un poco y escucharle. Por eso me he quedado, aunque aquí ya son ya las 2:30 de la madrugada, Qué bárbaro. pero bueno, la verdad es que no ha valido la pena, ¿eh? O sea que, y como he leído algo, pues quería conocerlo y saber un poco y la verdad es que me ha encantado y bueno, le seguiré, continuaré siguiéndole. muchas gracias, Javier. Es mutuo reconocimiento y, por supuesto, ahí estaremos en contacto y en seguimiento. Ujú. Bueno, pues nuevamente les agradezco a todos y a todas que hayan Gracias. estado el día de hoy y bueno, seguimos en contacto para seguir hablando de protocolo de ceremonial y etiqueta. Muchas gracias. Muy bien. Muy Gracias, bien. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Mucho gusto, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.